Yo le, con- yo le contesté que era probable que apareciera algún otro pedido. Porque ya que estoy con la pendiente y ya sé que la recta, que esta pendiente pertenece a una recta, y ya sé por dónde pasa, y ya sé un montón de datos, estaría bueno ver cuál es la fórmula de esa recta. Para eso es muy simple lo que vamos a hacer. ¿Cómo hago para encontrar la recta tangente? Resulta que ya tengo su pendiente y ya tengo el punto por el cual la estoy buscando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a parar en la fórmula de la ecuación de la recta que se llamaba punto pendiente, en la cual tengo casi todos los elementos. Fíjense, M es el que más trabajo me dio, porque fue el primero que encontré. 2 y 4 van a ser el punto en el cual quiero encontrar la recta tangente. Les pregunto, a ver si es verdad que vamos entendiendo. Si yo en lugar de 2 y 4 me paro en otro punto de la función, ¿va a haber otra recta tangente o va a ser la misma? Va a haber otra recta. Muy bien. Cada punto que pertenezca al dominio de la función va a tener en ese punto con su respectiva imagen una recta tangente diferente. Entonces hay veces que se estudia punto a punto cada uno de los puntitos. Entonces, muy bien, Constanza. Entonces, con eso nosotros podemos estudiar el comportamiento de la función. ¿Qué vamos a hacer? Reemplazo. En i sub 0 pongo 4, a m lo cambio por la pendiente que es 4. No tienen que ser iguales. Acá pasó que solamente son iguales por coincidencia. Fíjense que la variable que me queda siempre es la x, que era la variable independiente en una función, y la y como variable dependiente. Hago propiedad distributiva, ¿y qué me encuentro aquí al final? Me encuentro con una ecuación de la recta tangente única, que se llama menos 4 más 4x, en x al cuadrado, única en el punto 2 y 4. Y si quiero ver que esta función cumple con lo que yo estoy diciendo, me iría al GeoGebra, grafico las dos funciones, x al cuadrado y menos 4 más 4x, y me voy a encontrar con ese gráfico que está ahí. ¿Está bien? ¿Se entendió? Pregunta. ¿Alguien tiene calculadora por ahí a mano? Sí. ¿Ven el ángulo que aparece allí entre la recta tangente en el punto 2, 4 y el eje positivo de las x, que es 75,96 grados? ¿Alguien de ustedes que por favor me diga cuánto da la tangente de ese ángulo? Da 4,99. Muy 4 bien. sería. Perfecto. ¿Y por qué da 4? Porque la tangente trigonométrica del ángulo que se forma entre la recta tangente en un punto y el eje positivo de las x, esto da el valor de la pendiente de la recta esa que estoy buscando. ¿Y por qué? Porque si yo hago la tangente, que era la definición en trigonometría, ¿se acuerdan que era cateto opuesto sobre cateto adyacente? Me voy a encontrar con el valor de ese angulito que está ahí. Entonces, fíjense cuánta otra cosa nueva que aparece. Suele pasar que me den así y me digan cuál es la pendiente de esta recta tangente. Le calculo la tangente a ese ángulo que me lo van a dar. Ese valor va a coincidir con la pendiente de la recta tangente que recién acabamos de encontrar con la definición de límite. ¿Estamos? Esto sirve como verificación. Acuérdense siempre que nosotros le decimos que tener la posibilidad de trabajar con el GeoGebra me habilita, sabiéndolo usar bien, a ver lo que estoy haciendo y a corroborar que las cosas que estoy haciendo están bien. Eso siempre en matemática es una herramienta de gran utilidad. Muy bien, terminamos un ejercicio. A ver, ¿dónde estaría lo complicado de esto? Que a veces, cuanto más difícil es la función que me dan, más complicado va a ser todo el trabajo de los límites. Pero de lo contrario, nosotros hacemos siempre lo mismo, perdón, y encontramos la pendiente primero.
y la ecuación de la recta después. ¿Preguntas? Profe, Diga. yo no entendí bien la última parte con el ángulo, que dijiste que era como una verificación. Perfecto. Una vez que vos hiciste todo el procedimiento de encontrar la pendiente con el límite, sí, Juliano, ¿no? Sí, fue Muy yo. bien, perfecto. Ahora vos fíjate esto. Esa recta tangente, que es esta, está de color rojo, forma con el eje positivo de las X un ángulo. Ese ángulo que está ahí no es ni más ni menos que la inclinación de esta recta. Y la inclinación de la recta, ¿quién era? Era la pendiente. Entonces, si vos a ese ángulo que está ahí le sacás la tangente con la calculadora, el valor que te tiene que dar es el valor de la pendiente que calculamos recién. Porque la pendiente, ¿de dónde salía? La pendiente, por definición, acuérdense al principio que era un h o un incremento en x y un incremento en y. Ese triángulo rectángulo que se forma ahí, esto se llamaba cateto opuesto y esto se llamaba cateto adyacente. Esos son los dos valores que yo tengo como, a ver, te lo voy a escribir acá. Lo que sería para antes, para lo que acabábamos de trabajar antes, sería delta i sobre delta x. La tangente de ese ángulo de 75 grados es dividiendo estos dos valores, que yo no los tengo acá, los podría tener, fíjate que si los busco también los tengo, mira, tengo 4 acá y 1 acá, o sea que esto sería así, el delta de y vale 4, el delta de x vale 1. Entonces, si yo busco la definición de tangente, la tangente de un ángulo cualquiera, trigonométrica, va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Estos son por allá viejas épocas de trigonometría. Entonces, si yo le hago la tangente al ángulo y tengo la suerte de que este es el ángulo que está acá, me lo dan como dato, me va a dar cerca de este valor que está acá. ¿Por qué? Porque el cateto opuesto coincide con el incremento en y el cateto adyacente de ese triángulo con el incremento en x. Entonces, es como una forma de verificar lo que acabamos de hacer recién. El problema es cuando no te dan el ángulo, que a veces lo tenés que buscar. Profe, Sí. pero ¿y cómo yo sé que pasa por el 1, digamos, de X? Eso es lo que no me queda Ah, claro. bueno, está perfecto. ¿Vos decís la recta? Que no, sí, que no se corre más para allá o más para acá. Bueno, mira esto. Vamos a borrar acá, así sacamos un poco de cuestiones. Vos vas a tener que hacer esto, Luciano. Te vas a parar en -4, que acá no me va a dar, que era la ordenada al origen, y ahí vas a hacer, ¿te acordás cómo era el gráfico de la pendiente? 1 y 4, que te desplazás 1 para allá, para la derecha, y de ahí subís 4. Entonces ahí te va a dar este punto que está acá. Para que yo voy a hacer un gráfico completo. Así ustedes después lo ven. Vamos a suponer que yo quiero dibujar, salgamos y vamos a dibujar la gráfica de la recta. A ver qué sale. Así no nos quedamos con ninguna duda. Acá tengo el eje X, acá tengo el eje Y, y voy a dibujar ese 4x más 4, que es lo que me dijeron que me daba la ecuación de la recta. ¿Cómo hago para dibujar ese 4x menos 4? Me paro en la ordenada, entonces digo 1, 2, 3, menos 4. Por ahí pasa mi función. ¿Te acordás de esto, no? Sí. De ahí Sí, hago sí, ahora sí me acordé. 1 para acá, y de ahí subo 4 unidades. 1, acá estaría 1, 2, 3, 4. Por ahí pasa. Entonces, por esos dos puntitos que están ahí, son los dos puntos que pertenecen a la recta que estoy buscando. Entonces voy a hacer ese gráfico. Y ahí te das cuenta que pasa por el punto 1 exactamente. ¿Vamos? Sí, 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 gracias. No, por favor. A ver el chat que está muy activo acá. Hay muchas preguntas o qué pasa. A ver. No, a mí no me daba porque tenía la calculadora en no sé qué modo. Bueno, para hacer todo este trabajo, todas estas cuestiones
así que son muy fáciles, trabajen siempre con DEC. Si te fuiste a otro método diferente, busca hasta que aparezca la D. A ver, fíjate. ¿Dónde No, habrá? sí, ahí está, pero no sé, ni siquiera tenía una D, tenía una G arriba, así que vos Ah, calculás. bueno, esa G significa gradianes, que es otro sistema circular, que es otro sistema de medición de ángulos, donde cada grado, en lugar de valer 60 del anterior, vale 100. Pero no lo usamos a ese prácticamente. ¿Vamos? ¿Se entendió, chicos? Profe, en mi calculadora no me aparece el DEC. Y una vuelta me habían explicado, pero no me acuerdo ahora cómo se hace. ¿No te aparece? ¿Qué te está apareciendo en el No, visor? o sea, tengo otros modos. ¿Qué aparece? ¿Una R? Y me aparecen en 8 modos. Ajá. Vos vas apretando modo y te va poniendo números. Pero claro, pero ninguno dice DEC. ¿Qué modelo es tu calculadora, Cami? Casio. ¿Y arriba qué modelo es? ¿82? ¿95? 570. Bueno, es la misma que tengo yo. Vos tendrías que buscar hasta que te aparezca mode. Creo que es mode, si no me equivoco, 0 o 1. Poné a ver. ¿No El aparece? 1 dice comp. Ajá. ¿Mode 0? No, tampoco. Y si apretás acá te dice Belén y A ver si Dalís. aprieto Shift. Ajá, a ver qué pasa. Yo no la tengo acá a mano mi Ahora calculadora. sí dice DEC. Ahí está. Perfecto. Era Shift antes. Ahora sí. Ahí está. Ahora sí. Bueno, por las dudas hace tangente de 75,96 a ver si te da cerca de 4. Bueno, ¿estamos? ¿Dio? Fíjense ¿Sí? que... Perfecto, muy bien, Camilo. Fíjense que aparece, por un lado, una tangente geométrica, que es la recta esta que está acá, cuya pendiente tiene que ver con lo que nosotros acabamos de calcular recién por medio del límite. Y por otro lado, aparece una tangente trigonométrica, que es la que tiene o la que hace referencia a un ángulo, pero no con cualquier recta, sino también con la recta tangente. ¿Por qué les nombro este? Porque miren lo que dice acá, que lo vamos a leer y lo vamos a ir señalando muy tranqui, porque acá aparecen muchas palabras. Esto se llama interpretación geométrica y dice que la derivada de una función en un punto es numéricamente, vamos a escribirlo acá, la derivada en un punto es numéricamente igual al valor de la tangente trigonométrica del ángulo que forma la recta tangente a la curva en el punto P con el eje positivo de las X. Esto está muy clarito. Cuéntenme ustedes, ¿qué dicen? ¿Cómo puedo calcular yo en un punto la derivada? Haciendo la definición del límite o haciendo la tangente trigonométrica, que es lo que calculamos recién. ¿Pero de quién? No de cualquier ángulo, del ángulo que se forma entre la recta tangente a la curva y con el punto P y el eje positivo de las X. Estos son los trabalenguas que después los ponemos en algún cuestionario, les cambiamos algunas palabras y ustedes se marean. ¿Lo leemos de vuelta, les parece? A ver. La derivada de una función igual f de x en un punto P es numéricamente igual al valor de la tangente trigonométrica del ángulo que se forma entre la recta tangente, o sea, el dibujo de la recta, que pasa por el punto que yo estoy buscando con el eje positivo de las X. A ver si yo les hago un dibujito, a ver qué dicen ustedes. Por ejemplo, vamos a suponer que yo vengo con un gráfico y les digo a ustedes, tengo así, tengo así, tengo un gráfico,
Vamos a hacer cualquier gráfico. Un gráfico que haga así. ¿Está bien? Y yo me paro en este punto P. Ahí estaría P. Con su valor de X y con su valor de Y, que no me preocupa cuánto vale. Pero yo les digo que por acá pasa la recta tangente. Siempre cuando decimos tangente la tiene que tocar en un punto, o sea que eso no es nada que ver a lo que teníamos que haber trazado. Ahí. Y ahí. ¿Está? Esa sería la recta tangente. Si a ustedes les preguntan, yo no tengo fórmulas ni tengo nada, sino que les digo que este ángulo vale 60 grados. ¿Cuánto vale la pendiente de esa recta tangente? $1,7. 1,7. ¿Qué hicieron? 1,7 La también. tangente de ese ángulo. El ángulo. Perfecto. Hicieron la tangente de 60 y les dio 1,7. ¿Está bien que sea positiva? Sí, porque es una recta creciente. Muy bien. Perfecto. ¿Se entiende? Ese gráfico, en cualquier puntito que yo me pare, siempre se va a armar un ángulo acá. Ese ángulo, la tangente de ese ángulo entre la recta tangente y el eje positivo de las X, es el valor de la pendiente de la recta. Entonces, fíjense ahora, en el segundo, dice que la derivada de una función en un punto es numéricamente igual, fíjense que acá estamos arriba, exactamente igual, al valor de la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto. Entonces, la derivada es numéricamente igual al valor de la tangente trigonométrica del ángulo que forma la recta tangente a la curva en el punto P con el eje positivo de las X. ¿Por qué insisto con esto? Porque estas son palabras que mezclan. Y después que pusimos acá abajo, fíjense que es casi lo mismo, pero decimos que es igual al valor de la pendiente de la recta tangente. ¿Está más o menos? Este es un trabalengua importante de entender. Perfecto. Bueno, con esto terminamos las primeras diapositivas como para introducir el tema de derivada de una función en un punto. Ahora, la pregunta sería, nosotros estamos teniendo una función cualquiera. En cualquier punto que yo me pare de la función, ¿siempre es posible encontrar una derivada? ¿Siempre es posible encontrar una recta tangente? Bueno, eso es lo que viene ahora en la próxima diapositiva, que ya nos vamos a poner a compartir y la vamos a empezar hoy, así mañana la continuamos. ¿Ah? En la próxima diapositiva, ustedes se van a encontrar con cuestiones muy parecidas a las de recién, pero con varias condiciones para que nuestra derivada exista. O sea, si bien es cierto que hasta ahora no hemos dicho nada, solamente hemos nombrado que la derivada en un punto de cualquier función nos permite encontrar la recta tangente, ahora vamos a ver la pendiente de la recta tangente, ahora vamos a ver qué es lo que pasa y lo vamos a relacionar con el último tema que dimos en Matemática 1 de continuidad, que se acuerdan que lo dimos medio rápido, pero acá vuelve a aparecer. Entonces, cuando yo hablo de derivada, estoy estableciendo la misma definición que siempre. Lo que aparece acá es lo que se llama la función derivada. La función derivada que nosotros estamos trabajando, fíjense, es el mismo dibujo de siempre, es la misma formulita, pero no aparece acá el x sub 0. ¿Lo ven? Entonces, ¿por qué no aparece el x sub 0? Porque yo estoy hablando de encontrar una función, no me estoy parando en un punto específico, sino que estoy hablando de que a mí me dan una función y yo puedo encontrar una nueva función que la voy a llamar función derivada. ¿Y de dónde va a salir esa nueva función? De la misma fórmula que hacíamos antes, donde modificamos el x sub 0 porque eso era en un punto, para tomar ahora en cualquier punto de la función y encontrar una nueva función. O sea que estamos partiendo de lo mismo, de todo lo que habíamos visto antes. Entonces, ¿qué dice ahora? Que la derivada de una función respecto a una variable es una nueva función que se va a llamar y', cuya expresión se obtiene a través de un límite.
Y si se obtiene a través de un límite, nosotros vamos a tener que trabajar con los límites laterales. Entonces, fíjense lo que aparece acá. Estos límites que están acá. Acá tengo una función y acá tengo un delta x. Estas dos son las dos definiciones. Por lo general, cuando se pone h igual 0, h tendiendo a 0, perdón, es cuando estoy parado en un punto. Y cuando pongo un delta de x es porque estoy parado en una función. Siempre y cuando este límite exista, ¿está? Cualquiera de los dos, ¿qué es lo que va a tener que pasar? Ya voy a mostrarles acá. Esto es lo que a mí me preocupa. La condición necesaria para que una derivada en un punto exista es que exista la imagen en ese punto, que exista el límite cuando x tiende a x sub 0 y que ambos valores coincidan. ¿A qué suena esto? Las condiciones para que una función sea continua. Muy bien, entonces la condición necesaria, o sea, yo necesito que sí o sí, en el punto en el cual yo esté buscando la derivada, la función sea continua. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, primera pregunta. ¿Las funciones en cualquier punto son continuas? No. Perdón, ¿son derivables? No. La condición para que pueda existir la derivada en un punto es que la función en ese lugar sea continua y cumpla las tres condiciones. Pero no solamente tiene que ser eso. Esa es la condición para empezar a hablar. ¿Está? Además, esa condición que es necesaria es como ¿Puede el volver primer... 2 segundos, profe? Sí, Para atrás, perdón, la Luciano. anterior. ¿Ahí? Entonces, si yo demuestro que en un punto específico x sub 0 la función es continua, eso me habilita a poder encontrar la derivada en ese punto. Pero no me asegura que la pueda encontrar, ni que exista la derivada, sino que me dice, bueno, mira, el primer paso lo tenés. Ahora tenés que probar otro paso más. Que ¿cuál sería? Entonces, por eso aparece acá esto escrito en rojo. Es necesario que la función sea continua, pero esa necesidad no hace que sea lo suficiente. Por eso aparece otra condición más. ¿Cuál será la otra condición? La otra condición es que el límite exista. Y ese límite existe siempre y cuando los límites laterales sean iguales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo tengo, acá empezamos un poco teórico bastante complejo, así que paciencia. Ya demostré que es continua. Después me tengo que parar y calcular los límites laterales. Si los límites laterales son iguales, van a tener las mismas rectas tangentes, porque dijimos que cada límite era una pendiente. Entonces, fíjense lo que pasa. ¿Cuál es la condición necesaria y suficiente para que exista la derivada en un punto? La función tiene que ser continua en ese punto y tiene que tener una recta tangente única. Y ustedes me van a decir, pero si ya demostraste que es continua, lo otro se sobreentiende que va a ser así. Bueno, paso a mostrarles ejercicios en los cuales no pasa eso. Fíjense este gráfico que está acá. En ese punto P, la función es continua, porque si vengo por izquierda, el límite es una cosa, y si vengo por derecha, el límite también es lo mismo. La función existe en el punto, por lo tanto puedo asegurar que es continua. Si es continua, ¿qué está queriendo decir esto? Que aceptaría derivada. Pero si yo calculo los límites de la recta pendiente, fíjense, pongo un punto Q por izquierda y trazo las definiciones de la pendiente por izquierda, me va a dar una pendiente positiva en la función celeste. Y si trazo un punto Q y trazo las pendientes de las rectas hasta encontrarme con la tangente, la pendiente de la derecha va a ser una pendiente negativa. Entonces, ¿qué está queriendo decir esto? Que si vengo por izquierda, el límite de este lado me da una pendiente negativa. Y cuando me pase a la positiva, y cuando me pase a la derecha, me da una pendiente negativa. Ese punto que está ahí no tiene derivada y se denomina punto anguloso, tanto en ese dibujo como en este otro dibujo que va a estar acá. ¿Ven? De un lado del punto P,
las pendientes tienen una forma, y un signo, y del otro lado las pendientes tienen otro signo. Entonces, ¿qué es un punto anguloso? Es un punto donde la función es continua, pero que no admite derivadas. Que eso va a estar acá, ahí atrás. ¿Ves? La función es continua, pero las rectas tangentes por izquierda y por derecha tienen distinta pendiente. En el caso este, mientras por izquierda crece, por derecha las pendientes decrecen. O sea, en el gráfico de la izquierda tendría pendientes positivas y en el gráfico de la derecha tendría pendientes negativas. En estos dos gráficos, fíjense lo que pasa ahí, en ese punto P. Las pendientes son positivas por un lado y negativas por otro. Eso me quiere decir que ese punto no tiene derivada. Más o menos. ¿Quedó medio confuso esto? Es molesto, es un punto muy especial y no aparece en todas las funciones, así que a tenerle un poco de paciencia, pobrecito. ¿Qué pasó que hay tanto silencio? ¿Se perdieron? Vamos bien, creo que queda copiar la teoría nueva que pasaste como 15 PDF, 15 hojas. Sí, sí, no importa, porque yo quería llegar a esto. Mira la cantidad de cosas que hay. Vuelvo. Ahí estábamos. Yo pasé muy rápido porque quería llegar, porque seguramente mañana Tochi va a empezar. No, tranquila, Samia, tranquila, despacio nomás. Lo que yo quiero es que mañana aparezca ese punto anguloso y ustedes estén en condiciones de poder responder. Mañana seguramente Tochi arranque la clase a partir de ese punto. Entonces, todo lo que yo les voy a pasar ahora se los voy a pasar más lento y les voy a ir volviendo a explicar. Ahí teníamos el gráfico con la definición. Acá dijimos cuáles eran, cómo obtenía esos límites, que eran las derivadas, que tenían que existir. Después acá habla del dominio de la función, y acá lo importante de esto, chicos, es lo siguiente. Si yo tengo una función cualquiera, está una f de x, ¿está bien? Que tiene su respectivo dominio. ¿Qué pasa con el dominio de su función derivada? El dominio de la función derivada puede ser el mismo o puede ser menor o un subconjunto. ¿Qué quiero decir con esto? No puede ser que el dominio de la derivada sea más grande que el dominio de la función original. Entonces, importante, cuando yo saqué el dominio de la función original, el dominio de mi derivada puede ser que sea igual, pero también puede ser que sea una parte de ese dominio, no todo y nunca menos, nunca más. Siempre el dominio de la derivada está dentro del dominio de la función original. Esto lo van a ver después cuando hagamos estudio de funciones. ¿Está bien? Una duda que no Dale, está tan relacionada con la teoría. ¿Para qué dale. nos va a servir encontrar una derivada? Muy bien, muy buena tu pregunta. Vos suponete que yo te doy una función que después vamos a hacer derivadas por tablas y ahí se pone buenísimo. Mira, yo te voy a dar una función que se va a llamar así, f de x igual. Bueno, vamos a escribirla medio rápido, así. E elevado a la seno de x menos la raíz de x. ¿Está bien? Y te digo a vos, esta es una función que describe, por decirte, el comportamiento o el crecimiento de una colonia de bacterias, por decirte algo, ¿bien? Entonces yo te pregunto, sobre el eje de las X tengo el tiempo, y sobre el eje de las Y tengo el número de bacterias. Entonces te puedo decir, díganme por favor, a las 15 horas, si esta función aumenta o disminuye el número de bacterias. Entonces, ¿vos qué vas a hacer? Como la derivada de esta función me indica si es positiva o negativa, si la función crece o decrece, vos no vas a tener que graficar, no vas a tener que hacer absolutamente nada,
sino que vas a estudiar el comportamiento a las 15 horas, o sea, por acá, sabiendo qué valor toma la derivada en el horario de las 15 horas. Y vos a ese gráfico no lo vas a necesitar ni siquiera hacer. La derivada en ese punto te va a dar la información de si lo derivás y te da positiva, vos asegurás que tu función crece. Si lo derivás y probás con 16, por ejemplo, y ves que te sigue dando positiva, tu función crece. Entonces, ¿qué conclusión sacás? Che, las colonias de bacterias van creciendo y esto va aumentando. Y te haces una idea de cuál es el comportamiento que tiene esa gráfica para a medida que el tiempo va corriendo. ¿Se entiende? Sí. Bien, después podés sacar, por ejemplo, en una función que tiene este estilo, sacar cuál es el punto más alto, o sea, dónde vos vas a obtener la ganancia máxima, por ejemplo, si hablamos de economía, o saber cuál es el punto mínimo, donde vos sepas, no en una cuadrática, en una función más complicada, donde vos sepas a dónde tocas fondo y a partir de ahí volvés a arrancar. ¿Estamos? Eso lo vamos a ver en lo que se llaman, dos temas que se llaman aplicación de derivadas y otro tema que se llama optimización lineal, que ya vamos a llegar. Pero esa es la gran ventaja o la gran información que te da la derivada. Yo no necesito hacer un gráfico espectacular, nada, ni siquiera dibujarla. Yo puedo sacar en base a los valores de las derivadas y a sus signos en determinados lugares, si estoy creciendo, si estoy decreciendo, qué va a pasar dentro de 20 horas, dentro de 50 horas. Quizás sea un modelo, obviamente, no pueda tener sus variantes, pero yo puedo tener el comportamiento de la función en determinados momentos y quizás hacer un pronóstico o hacer una predicción de qué es lo que puede llegar a suceder con determinada cosa de acuerdo al signo de la pendiente, y eso me lo da la derivada. ¿Bien? Profe, ¿puede volver Sí. a una diapo más atrás y le saco foto de ahí en adelante para completar la teoría? Dale. 2 días más atrás pensé que me iba a decir, Luciano. ¿Desde ahí? Ajá, desde ahí en adelante. Dale. Está. Esas tablas que aparecen ahí son, mientras vos le sacas foto, Luciano, aprovechamos. Son Profe, esto va a estar subido igual, ¿no? Sí, 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 sí. Creo que no me avisaron, pero vi que subieron en el grupo, así que lo voy a subir al grupo, y el PDF lo vamos a terminar entre mañana y pasado, se lo vamos a subir, pero igual va a estar subido. Acá fíjense, lo que aparece son las distintas notaciones de las distintas personas que trabajaron en todo este material. ¿Está? En todo el concepto de derivada. Puede aparecer como f' de x o como y'. Y acá al lado tengo f' de x sub 0 e y' de x igual a x sub 0. Son las notaciones que ustedes pueden encontrar en diferentes libros. La notación de Leibniz, esto va a aparecer mucho cuando veamos integrales. Acá dice la derivada de y con respecto a la derivada de x. Bueno, todas estas notaciones es para que ustedes la tengan presentes allí. Nosotros por lo general usamos o f' de x o y'. ¿Está? Así que esto es un apuntecito como para si ustedes toman un libro o algo que se encuentren con eso. Ahí está el otro, Luciano. Condición necesaria para que exista la derivada en un punto, continuidad. Y la condición necesaria nos obliga también a calcular el límite de esa función en ese punto. Eso, encontramos que si los límites existen y son iguales, las rectas tangentes a la curva en ese punto por izquierda y por derecha deben ser iguales. Y la conclusión de todo esto es que para que una función tenga derivada en un punto tiene que ser continua y tener recta tangente única. Muy bien. Con que ustedes hasta acá estén bien, seguramente arrancamos a partir de mañana cuando empecemos a ver, perdón Luciano, ahí. Empecemos a ver lo que se llamaba punto anguloso, que es un punto muy especial de funciones,
porque es raro, porque por lo general si la función es continua, sus límites sus pendientes a ambos lados van a ser iguales. Bueno, el punto anguloso tiene esa maldad. Es continua, pero sus pendientes a ambos lados, calculadas por los límites, son diferentes. Y hay otro caso más, que no creo que ni lo vemos ahora, pero se los muestro. Cuando la función es continua, no presenta un punto anguloso, pero miren lo que le pasa. ¿Ven? Ahí las pendientes son iguales a izquierda a derecha, pero en el punto P, la recta tangente, que es esa vertical, es infinita. Entonces ahí decimos que cuando la pendiente en un punto es infinita, tampoco tiene derivada. Y esto no es un punto anguloso, sino que es otro punto que tiene tangente infinita exactamente ahí. Cuando veamos estudios de funciones también lo van a ver. Y por supuesto, si la función es discontinua, como en ese punto P, ya podemos encontrar que, fíjense, las funciones esas ya no cumplen con la condición necesaria de discontinuidad, por lo tanto ya podemos asegurar que en ese punto no existe la derivada. ¿Estamos? Hasta ahí, con que estemos hasta ahí, mañana con Tochi arrancamos desde punto anguloso en adelante. Lo volvemos a repasar porque sé que es un tema como que queda medio pendiente, así que fuimos muy rápido y es la primera clase, segunda de la matemática 2, así que no vamos a correr de entrada. Traten de revisar el material y cualquier cosa, pregunten mañana. Claro, yo sé, María Laura, por eso es demasiado. Mañana los volvemos a ver tranquilo y los estudiamos uno por uno. Pero por lo menos queda la idea de que este es el trabajo que arrancamos mañana. Chicos, gracias.